Estábamos hablando fuera del aire, Patricia, de que hay una inercia de dominación de unas clases a otras, de desigualdad en México, de marginación, que hace que cuando se establece el poder, al poco tiempo el pueblo vuelve a ser dominado. Quizás sea la razón por qué hay un pasado de revoluciones tremendo en México. Decía don Justo Sierra, en la evolución política del pueblo mexicano, que lo habrá escrito en 1908 por ahí, que nunca había cambiado el poder de un bando a otro por la vía pacífica, siempre por la vía armada. Quiere decir que el pueblo acumulaba y de repente se volvía a expresar. ¿Nos podría esto llegar a la conclusión de que la verdadera soberanía, la capacidad de rebelarse, la resistencia a la opresión, ha sido la verdadera manifestación del pueblo de México y cuando ha habido estabilidad ha vuelto a ser oprimido bajo distintos ropajes, o es una afirmación un poco excesiva? No, yo creo que tienes razón. En efecto, la revolución insurgente no logra transformar, no se da lo que tampoco se dio en este sexenio, no se da una reforma del Estado, no se dio una reforma de estructuras. Hay que recordar que la insurgencia... La comparación sí es excesiva. La insurgencia... No, son dos Guanajuatos muy distintos. Sí, bueno, pero hay que tomar en cuenta esto. La insurgencia no fue la que triunfó. Triunfó un programa conciliador de Iturbide, que fue un programa distinto al que le había impuesto, que le habían impuesto los poderes fácticos que había en aquel entonces. ¿Cuáles eran los poderes fácticos? Ahora tenemos a las televisoras, al Gran Capital, a la iglesia otra vez, pero en aquel entonces eran la iglesia y el ejército. Básicamente, esos eran los dos poderes estaban fácticos. Incluso contra las tendencias liberales de España. Sí, desde luego. Contra la Constitución de 1812. Bueno, el Papa Pío IX, en 1864, condena expresamente el principio de soberanía nacional de los estados. Así es que, bueno, al siglo sí, sin más ni menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La consumación de la independencia se da por un programa que hace Iturbide para tratar de darle gusto a los diferentes grupos, ganan los que ellos defendían sus propiedades y sus privilegios. No se privilegios. transforma realmente la estructura colonial. Y después vienen una serie de constituciones, 2 federalistas, 24 y 47, 2 centralistas, 36 y 43, que tampoco acaban con las supervivencias coloniales novohispanas. Bueno, todavía no acabamos, debo decirte. Hasta que viene la Revolución de Reforma, que es una gran revolución porque da un cambio muy importante, no solamente en el ámbito político, la independencia del Estado y de la Iglesia, acabando con un Estado confesional, corporativo, estamental, y fundando un Estado laico. Hay que decir a la gente, México fue un Estado teocrático. Así es. La Constitución del 14 y la del 24 dijeron que solamente había una religión y con provisión de cualquier otra. Todas. 14, 24, 47, 36, 43, todas establecían la intolerancia religiosa. ¿No será un poco eso el origen del yunque? Pues mira, es evidente que los cambios culturales tardan mucho y a en veces transformarse. Tienen regreso. No, desde luego, en la historia nada se da de una vez y para siempre. Entonces, ¿qué pasa? En el siglo XIX, la Revolución de Reforma acaba con el antiguo régimen, con lo que quedaba del antiguo régimen, hace una revolución cultural fundamental, que es el establecimiento de la libertad de cultos. Viene esta guerra civil, la coexistencia de 2 gobiernos por 10 años. Primero, que es más importante que la de cultos. Claro, bueno, es la libertad de creer o no creer, la libertad de pensar. Pero, ¿qué pasa? Que después el liberalismo, a finales del siglo XIX, se vuelve conservador, deja de ser revolucionario en el régimen de Porfirio Díaz. Y además no habían quedado los derechos sociales que ya se habían planteado a mediados del siglo XIX en la Constitución de 57. Grandes homenajes a la Reforma, en la época de Díaz, el paso a la Reforma, las estatuas, claro, era el hemiciclo a Juárez. De Juárez, que había sido su alumno. Lo quiso el PRI al final. Grandes homenajes a la Revolución, pero sin cumplir con la Revolución. Totalmente de sentido, ¿no? Entonces viene la revolución, primera revolución social de nuestro siglo, que retoma todo lo que había quedado pendiente. Primero empieza con un movimiento democratizador, la revolución maderista, en la revolución constitucionalista contra Huerta, y después viene la Convención de Aguascalientes. Hay 2 convenciones
muy importantes en la Primero historia de Convención México. Nacional Revolucionaria y se pasa a Aguascalientes. Sí, pero antes de la convención de la Ciudad de México y de Aguascalientes, hay que recordar que la otra convención deliberativa fue nada menos que el propio Congreso de Chilpancingo. Así surge, como una asamblea deliberativa, y la segunda ¿Cómo es se esta organiza el convención. Congreso de Chilpancingo? Porque ahora que va a haber una convención en México el domingo próximo, pues estamos hablando de la historia, aunque esto es moderno, ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo se organiza? ¿Hay representantes populares? ¿Qué hay? No había posibilidad de que hubiera representantes de todas las provincias en ese momento, Estaban nada ocupadas. más hubo representantes de las regiones ocupadas por la insurgencia. Hay que recordar que Morelos puso en jaque a una parte importante, desde Acapulco hasta Orizaba y a Oaxaca, o sea, es una zona muy importante, pero hay que recordar que estaban conscientes de que era un momento de transición. Inclusive la Constitución de 14 así lo plantean, es una constitución semiparlamentaria porque el legislativo tiene preeminencia sobre el ejecutivo y el judicial. Se deposita la soberanía en el Supremo Poder Legislativo. Sí, y fíjense, es el único ejecutivo de nuestra De historia 3 personas. de 3 titulares y 2 suplentes. No había presidencialismo. No, y tampoco lo había en la Constitución de 57. Esta la retoma el proyecto de Carranza, que es el gran triunfo de Carranza en 17, porque Carranza dice no puede haber un régimen parlamentario porque no hay sistema de partidos. Nuestro público debe saber que el resolutivo cuarto de la Convención Nacional Revolucionaria de Aguascalientes, que era de todos los revolucionarios, pero pues no llegó don Venustiano y don Álvaro Obregón se fue y quedaron los villistas y los zapatistas. El resolutivo cuarto, ¿cómo se llama? Decreta para México un régimen parlamentario. Pero me permites cambiar a lo que me interesa mucho. ¿Sí? Y no querrán ahora los conservadores que les firmemos otro plan de Iguala, ¿sí? Para conservar sus privilegios y que firmemos y que hagamos una bandera trigarante. Yo creo que se impone de nuevo el ejercicio de la soberanía. ¿Tú cómo ves esto en la coyuntura actual? Bueno, yo creo que evidentemente, y esto se ve en todo el proceso electoral, un pacto, una alianza tremendo de las fuerzas conservadoras y los poderes de facto en México para impedir el triunfo de los candidatos. ¿Solo en a la México o presidencia también de la es internacional, Víctor? No, también es internacional. Quiero decir, la alianza es internacional, pero en todas partes donde se han dado las posibilidades de modificaciones, se ve esta alianza internacional, con una nota que hay que apuntar. En América Latina, de todos modos han ido afirmándose las candidaturas populares, con los matices que eso es muy importante. Étnicas, laborales, pero en México se metieron a fondo, entre otras razones, por ser la frontera y el vecino. Es una especie de muro. Con Estados Unidos. Tú sabes que México, digamos, en la etapa de la amplia revolución, con todos los problemas que esto tenía, al contrario, se leía a México como una barrera, como una frontera en contra de los poderes imperiales. Hoy es al contrario. México era un muro de contención, México. Y ahora es una correa de transmisión. Como un muro de contención frente a la ola revolucionaria. De sur a norte. O del sur al norte. Entonces, yo creo que son hechos que se están dando. Ahora, es verdad, los grandes cambios sociales se han dado en hechos revolucionarios de magnitud. La independencia, la reforma, la revolución. Pero probablemente hoy, o seguramente hoy, me atrevería a decir, no estamos en una situación de esa naturaleza. Es decir, no hay revolución por las armas. No hay revolución por las armas. Alguien dijo aquí la semana pasada, sino por las almas. Bueno, eso es muy interesante. Una revolución de las conciencias. Exactamente. Una revolución de las voluntades, una revolución de las decisiones. ¿Y no será esto más duradero que una victoria por las armas? Bueno, si en la medida en que es una revolución cultural y de costumbres políticas, puede ser más duradero. Ahora, se encontrará con una resistencia
bárbaro. ¿Qué recomendarías tú? Un frente amplio de todas las fuerzas progresistas del país, no necesariamente de izquierda, de centro izquierda, de un verdadero nacionalismo, de un rescate de la República. ¿No sería eso lo adecuado? Yo creo que este es el camino que sería más consistente a la larga. No se trata de radicalizar, porque creo que los instrumentos de la derecha y de los poderes Pero sí fácticos a las raíces de son los muy problemas. importantes. Si se radicaliza, tienen muchos instrumentos para marginalizar. En cambio, un movimiento amplio con una característica, que vaya a las raíces y que sea profundamente pedagógico de la situación que vivimos, cómo funciona la democracia, ¿Tú crees que cómo puede haber un funciona la estado, economía real, un estado etcétera? represivo? Porque tú me dices que el Le Monde Diplomatique habla de un golpe de Estado. Yo le he llamado pinochetazo incruento. México no está preparado, ni ningún país del mundo, para una revolución armada. Desde 1979, la revolución de Irán, ya no ha habido revoluciones armadas que triunfen, todas han sido transiciones. Pero ¿tú crees que México tiene condiciones para un Estado represivo? Te lo digo porque me contaron aquí al llegar que habló hace unos días un coronel a esta estación para decir que en donde grabábamos, espero que podamos terminar la emisión. ¿Tú crees que hay condiciones para un Estado represivo? Yo creo No que... se los dije antes de venir, ¿eh? Se los digo hasta ahorita. Bueno, Disculpa. estamos aquí, seremos unos buenos recepcionistas de que nos visite Un eventualmente. Será Tejera. un momento. Pero ¿Te acuerdas no de sé. aquel coronel español que entró a las cortes? No voy a entrar aquí un personaje No así. se trata de eso. Mira, Porfirio, yo pienso que hoy, y creo que así se ha mostrado, el ejército ha mantenido sus dirigentes actuales en Una gran compostura. una gran compostura y la tradición nacionalista, incluso diría popular, del ejército mexicano. Yo creo que esto fue muy importante en el momento del intento de desafuero del año pasado. Entonces yo creo que no habría condiciones para una represión, porque tendría que ser una represión tan amplia que sería prácticamente imposible. Y no conviene incluso a las fuerzas conservadoras de fuera, justamente por la debilidad con Estados Unidos. Así es. Tú te imaginas que se duplicara la migración, que aparte de migración económica, de migración política. masiva. Yo creo que hay Como muchas... pasó de Guatemala a México. ¿te Hay acuerdas? muchas razones que militan en contra de la opción represiva. No hay que desecharla nunca. La represión selectiva puede haber. Hay represión selectiva, pero yo creo que, digamos, desde el punto de vista de los transformadores, no hay que ponerlo en el primer plano de las posibilidades, y espero tener razón en eso. ¿Cómo verías tú un frente amplio? Yo lo veo como la posibilidad más eficaz en la situación de México para poder hacer transformaciones democráticas, para frenar aquellas, la agenda política fundamental de la derecha y de la extrema derecha, como le han llamado, las transformaciones estructurales, los Llamadas cambios estructurales. llamadas modificaciones estructurales, las privatizaciones, la privatización también social, De la educación, de la salud, etcétera. Yo creo que aquí hay una enorme defensa que hacer, y en segundo término, yo creo que una amplia movilización popular puede también plantear no solo ser defensiva, sino también tomar iniciativa programática. ¿Organizada cómo? ¿Desde abajo? Bueno, ¿En los primero, centros? Yo creo que es muy importante en la parte programática. Centros educativos, es en decir, los barrios. una reforma del Estado concebida en su sentido más amplio. Ahora, desde el punto de vista organizativo, yo creo que hay que nacionalizar el movimiento actual de México. Hay que descentralizar. Descentralizarlo. Ha estado centralizado en la Ciudad de México altamente, cuando menos en un periodo. Yo creo que hay que nacionalizarlo con una cosa, con una característica. Pienso yo que hay que dar una enorme flexibilidad para la organización. En algunos estados se subrayará la organización territorial, comunitaria, en otros se va a subrayar, digamos, la organización más clasista o social, sindical, etcétera.
yo creo que habrá muchas expresiones que hay que dejar que surjan y se afirmen. No se puede predeterminar, pero sí como idea central el movimiento, con un movimiento muy amplio y no reducido. ¿Tú no verías que es una verdadera transición democrática? De abajo arriba, Así que es lo que nos ha faltado en México. Desde luego, porque Todo vuelve a tuvimos... estructurarse siempre en México en un esquema de dominación. ¿Cómo evitar que culturalmente, que orgánicamente haya una democratización? Insisto, de abajo arriba. ¿Tú crees que eso es posible? Yo creo que sí, desde luego que es posible. Lo que pasa es que hemos tenido un cambio sin cambio. O sea, pasamos de un sistema de partido hegemónico a un sistema pluripartidista, pero no se reformaron las estructuras de un régimen presidencial con una gran concentración del poder. Y centralista, además. Absolutamente. Bueno, y ahora lo que tenemos es no un federalismo, sino un neocaciquismo, que es algo totalmente distinto e indeseable. Pero dominado por el centro con los excedentes petroleros que les da a los gobernadores para coordinar. En algunos aspectos y en otros lo que hemos tenido es una confusión terrible entre lo que es la democracia y el desgobierno. El actual presidente de la República ha creído que es un demócrata porque no ha gobernado. Ha dejado que el caos, el narcotráfico avance como ha avanzado en el país, ha dejado todo al garete y entonces, bueno, por eso estamos en la situación en la que nos encontramos con un déficit. ¿Cree que es sabio en porque las no estudia cuestiones. y crees que es pacífico porque está dormido? Nos vamos ahora a un corte. Yo creo que desde la guerra de 3 años no ha habido un peligro tan grave para la Hay un final del Estado laico en revanchismo México. terrible, una historiografía neoconservadora que quieren bajar a Juárez del pedestal para subir en efecto a Miramón, bajar a Hidalgo para subir a Iturbide, o sea, es terrible, ¿eh? Porque la ¿Y se expresa en cantidad las escuelas privadas? y en las públicas, en el Colegio de México, por ejemplo.